Estamos contigo de nueva cuenta esta tarde felices porque estamos encendiendo el mediodía al 12:21, justamente desde México, transmitiendo específicamente desde la ciudad de Oaxaca, al sur de México. Muchas gracias a todas y a todos a quienes nos acompañan hoy y a quienes nos han acompañado durante estos días, juntos, haciéndonos compañía en esa circunstancia tan especial que vivimos, encendiendo el mediodía. Voy a entrar rápidamente a los comentarios porque tenemos verdaderamente un espacio preparado específicamente para que nos acompañes los próximos minutos. Estamos terminando aproximadamente a la 1 de la tarde y son minutos muy especiales para nosotros. Esperamos que para ti también. Como ustedes saben, el pasado sábado, la ciudad de Oaxaca cumplió 488 años de haber sido elevado a ese rango, al rango de ciudad, por el entonces rey de España. Esto en el año de 1532. De allí que cada 25 de abril la gente de esta capital del estado tome esta fecha como un símbolo para celebrar a la ciudad como una especie de cumpleaños, un aniversario. Es una convención, por supuesto, un justificante para que nosotros, la gente de aquí, le digamos a la ciudad lo que sentimos por ella. Nos hemos habituado a celebrar a Oaxaca de Juárez cada 25 de abril. No es una celebración, esto creo que todas y todos necesitamos concordar en ello, no es una celebración que dependa del gobierno ni de un personaje en particular, quien, imagínense, por decreto pueda imponer o no una fecha. Eso es poco menos que imposible y más aún en nuestro tiempo. Nadie se puede abrogar el derecho de mandar a la ciudadanía sin consultar pues una cosa tan importante como esta. Este es un asunto de respeto a las personas, a los habitantes de este territorio. Seguramente ustedes desde hace muchos años también celebran a la ciudad el 25 de abril. Hay un sinnúmero además de motivos por los cuales esta fecha ha sido importante para la capital del estado de Oaxaca. Seguramente a ustedes pues les sonarán muchos nombres que han sido reconocidos durante estos días, ese día tan especial, ese aniversario, como ciudadanos de Antequera, como ciudadanos distinguidos, inclusive que han recibido una medalla que es la medalla Donají, que es que es impuesta por el propio Cabildo de la ciudad de Oaxaca a personas que han hecho pues labor cultural, labor social, labor educativa, en fin, cuyas trayectorias les hacen merecedoras a este galardón tan importante, la medalla Donají, que lleva el nombre precisamente de esta mujer, esta mítica Donají, que además también, seguramente ustedes también lo recuerdan, en el mes de julio pues se hace un espectáculo relacionado con esta leyenda. Una leyenda más que historia, dice aquel eslogan de la celebración de la Donají cada año, y que por cierto, tanto esta celebración como la propia celebración del Lunes del Cerro de Guelaguetza, pues se encuentran pendientes de definir en esta ciudad de Oaxaca. Pero por lo pronto, decía yo que lo importante de la ciudad efectivamente es su historia, es su arquitectura, pero sobre todo son las personas. Yo les compartía el pasado sábado desde mi cuenta de Twitter, JPBMX, pues algunas líneas en relación con esto. Yo decía, mi ciudad es las personas, es el azul, la arquitectura, los frescos rincones, pero sobre todo mi ciudad es las personas, de quienes nacimos, con quienes miramos el amanecer y encontraremos la noche. Oaxaca tiene nombre, los nuestros, mi ciudad es humana. A esto justamente me refería, a que no solamente la ciudad de Oaxaca, por su historia, cuyo patrimonio además es reconocido como patrimonio mundial, pues no solamente estamos orgullosos de esa característica, de esa belleza inigualable de que es caminar por la ciudad, por las calles de esta bellísima ciudad, sino además y sobre todo estamos orgullosos de la gente que la habita. Hay
muchísimos ejemplos de ello, ¿no? Nosotros mismos en eloriente.net, que es, digamos, la casa de ustedes y de nosotros, pues hemos hecho durante varias ocasiones ya homenajes cumplidos a personas que hacen todos los días posible una mejor ciudad. Si ustedes van a nuestra cuenta de Instagram, que es el.oriente, van a ver que el pasado diciembre realizamos una serie de postales, de imágenes relacionadas con personas de la ciudad extraordinarias que durante el año anterior, en el año 2019, habían realizado cosas extraordinarias, que digamos las ponían como ejemplo del resto de nosotros. Porque de alguna forma lo que se celebra el 25 de abril no es solamente esa elevación al rango de ciudad, eso es meramente simbólico. Lo que ya desde hace varios años y décadas se celebra en esa fecha es precisamente lo que nosotros, como ciudadanos de este lugar, hemos ido construyendo hombro a hombro todos los días. Y no creo que haya mejor modo de recordarlo que recordar también las proezas, las hazañas, el trabajo, la dedicación que muchas de nosotras y de nosotros le ponemos a engrandecer esta ciudad. Esto es, digamos, esta frase, ¿no? Mi ciudad es las personas. Y fíjense que, de alguna manera, hablando de esto, hace algunos años, en el año 2009, para ser exactos, diversas organizaciones civiles, artistas, autoridades de esta ciudad, y esto lo traigo a colación precisamente por ese sentimiento de orgullo y de creación que hay presente, organizaron un concurso que se llamó Cantemos a Oaxaca. Un concurso muy importante en ese momento, con la participación del Club Rotario Guelaguetza en el estado, presidido en aquel entonces por Guadalupe Zarza. A mí me tocó organizar la convocatoria y lo más importante que fue la llegada de las canciones, de composiciones de todo el estado para celebrar a la ciudad. Yo les confío que tardes previas al cierre de la convocatoria, pues no dejaba de preocuparnos que solo teníamos resguardadas en las oficinas alrededor de 8 o 9 canciones. El pronóstico era recibir muchas más, sobre todo sabiendo el ánimo, el talento de tantas y de tantos compositores y músicos en todo el estado. Entonces, la verdad es que al principio estábamos preocupados por esto, tardes antes, ¿no? Les hablo quizá de 1 o 2 días antes, nosotros nos veíamos a los ojos, los organizadores, y decíamos, oye, ¿cómo es posible que nos hayan llegado tan pocas canciones hasta este momento? Habíamos abierto la convocatoria, además, sobre todo a un sistema que es un sistema importantísimo en todo el estado de Oaxaca, que es el sistema de casas de cultura y de casas del pueblo. Les estoy hablando del año 2009 aproximadamente. Entonces, el equipo organizador teníamos en aquel momento esa preocupación porque además el objetivo de realizar el concurso y luego la selección era contar con por lo menos 10 canciones para realizar una grabación, un disco con algunas orquestas de la ciudad y que efectivamente fuera un disco que valiera la pena, que le diera a la ciudad un nuevo repertorio de canciones para cantarla, quizá a la ciudad y por supuesto me refería a todo el estado, ¿no? Para cantarle a la ciudad, porque nosotros, ustedes seguramente tienen en la mente canciones extraordinarias que aún hoy cantamos con mucho gusto, pero que no dejan de ser canciones de hace 40, 50, 60 años, y en la actualidad hay compositores, como les digo, un talento extraordinario, como para renovar ese repertorio. Fue algo de lo que se intentó en aquel año de 2009, pero que todavía sigue vigente, sin lugar a dudas. Ese ánimo y ese intento deberíamos de volver a retomarlo. Pero, les decía, 2 o 3 tardes antes estábamos todavía inquietos porque nos habían llegado 8 o 9 canciones. Teníamos esa preocupación. Y entonces analizábamos la posibilidad de ampliar la convocatoria o tomar alguna otra medida. Quizá inclusive, como no conocíamos las canciones que llegaban, bueno, pues aún con mucho respeto para las personas que ya habían enviado sus canciones, pues digamos postergar
cancelar, digamos, los fallos para que se hiciera adecuadamente el concurso, ¿no? Que en realidad era más que un concurso, era, digamos, una convocatoria de animación, de difusión, para que los compositores presentaran su trabajo. Pero cuando faltaban horas para anunciar alguna determinación, en ese momento, lo recuerdo muy bien, inclusive recuerdo exactamente la hora de la tarde, eran quizá aproximadamente entre 5 y 6 de la tarde. La luz de la oficina estaba más o menos gris, ¿no? Porque ya éramos los últimos que estábamos en las oficinas por tomar esta determinación. Y entonces llegan los guardias de la institución a donde estábamos nosotros, quizás 2 o 3 compañeros, y comienzan ellos a poner sobre las mesas de recepción pues numerosos paquetes de correo y mensajería. Esto nos sorprendió muchísimo, prácticamente con la mirada. Yo le pregunté al policía qué estaba haciendo y él nos dice, ¿no?, que no habían entregado, es decir, no habían subido estos paquetes porque eran tan numerosos, eran demasiados, y pues ellos habían preferido resguardarlos abajo para subirlos todos juntos. Pues imagínense ustedes cómo nos cayó esa noticia, nos cayó sensacional, porque estábamos muy preocupados porque habían llegado tan pocas composiciones en los días previos. Pero no, en realidad había sido un asunto de logística, de seguridad, en la que ellos habían decidido resguardarlos. En ese momento, cuando nos las subieron, comenzamos un poco a ordenarlas, a contarlas para a nuestra vez resguardarlas. Los días siguientes un jurado independiente pues iba a realizar la selección de ellas, y en ese momento contamos más de 70 canciones. Más de 70 nuevas canciones para Oaxaca. Llegaron canciones prácticamente de todo el estado, y además de los más diversos géneros, porque el género era abierto en ese momento, abierto a la creatividad de los compositores y abierto además a la sensibilidad que en aquel momento se tenía en el estado, que era, digamos, una sensibilidad. Cada tiempo histórico, cada época, cada contexto, cada circunstancia tiene una sensibilidad diferente, ¿no? Yo estoy seguro, por ejemplo, que si hacemos y lanzamos una convocatoria en este momento sobre composición para Oaxaca, este sentimiento tan nuestro, tan arraigado hacia nuestro estado, pero la lanzamos en este momento, estoy seguro que las composiciones tendrán un tono, digamos, diferente, sobre todo por la circunstancia que en este momento estamos pasando. Seguramente de eso sí no tengo duda, porque es algo muy nuestro, que es un sentimiento de comunidad y de fraternidad muy grande en muchos, sobre todo en muchos de los municipios del estado. La prueba está, por ejemplo, en que hay acuerdos en muchos de ellos en pues cerrar los municipios para que no haya la posibilidad de que desde afuera entre el virus con el que todos estamos batallando en estos días, pero que son decisiones comunitarias, inclusive más allá de lo que digan las autoridades constitucionales. Entonces, imagínense ustedes lo contentos, lo felices que estuvimos en aquel momento cuando recibimos más de 70 canciones para crear un nuevo repertorio para Oaxaca. Y esto realmente me parece importantísimo, porque hay, y tenemos que reconocerlo, una renovación. No podemos pararnos en el tiempo. No podemos detener la creatividad. No podemos confiar en que las mismas canciones las estemos cantando siempre. Las amamos, por eso las cantamos, pero me parece que precisamente es parte de la responsabilidad del artista con su tiempo el asunto de ir renovando la tradición, conocerla por un lado y luego renovarla. Entonces fue algo de lo que se hizo en aquel momento. No podía dejar de recordar esa anécdota, porque me pareció extraordinario. Me pareció que además apenas le estábamos haciendo justicia a una ciudad y a un estado que tiene motivos suficientes para cantarla, ¿no? Entonces, fíjense, aquí tengo
Aquí tengo un ejemplar de aquel disco que se llamaba, como digo, Cantemos a Oaxaca. Y fíjense nada más quiénes, algunas de las canciones y quiénes las interpretaban, ¿no? Hay que decir, por cierto, que algunos de estos arreglos fungieron a cargo del maestro Javier Hernández, en aquel momento director artístico de la Orquesta Primavera de Oaxaca, pero cada canción en realidad tuvo un arreglista distinto, porque Lupita Zarza y el resto de las miembros del Club Rotario, que fue, digamos, la organización civil sobre la cual descansó la inmensa mayoría de las actividades de la organización, tuvieron mucho cuidado precisamente en ello, ¿no? Entonces, tanto la Orquesta Primavera de Oaxaca como la Orquesta Sinfónica de Oaxaca se pusieron a disposición de los arreglos y de la presentación, de la grabación finalmente de este disco. Y hay canciones verdaderamente extraordinarias, ¿no? Hay un himno, muchas de ellas tienen, por supuesto, la palabra Oaxaca en el nombre, Tal vez cantar, Hermosa Oaxaca, Mi Oaxaca, Oaxaca, tierra de Dios, en fin. Y yo he querido, además, pues ponerles un fragmento de una de ellas, de una de las que más me gustaron desde entonces, que no ganó, por cierto, pero que me parecía verdaderamente extraordinaria esa canción. Y en un momento más también les voy a decir una sorpresa que les tengo esta tarde en relación con este disco. Pero a ver si la podemos ubicar y la podemos poner, porque realmente es una canción de Lorenzo López Flores que se llama Te daré. Y además la frase de introducción, digamos, que Lorenzo escribe, dice: la música es mi reflejo, es la imagen de lo que me conmueve y me provoca vivir, la barca en que navego, donde me lleva el viento. Esas fueron las palabras en aquel momento del maestro Lorenzo López, que compuso esta canción. ¿Qué puedo yo escribir por ti, por este cielo que me envuelve, por este sueño erguido en ti, andar que nunca se detiene, por la historia que me llueve, que hace ecos, que se enciende por tus calles rumorosas, por los caminos, los recuerdos, las melodías de mis andares, tus melancólicos reflejos, con tu luna y sus cantares, por tu rostro de ojos negros, piel morena, alma de cedro, construyéndome los sueños. ¿Qué puedo escribir por ti? ¿Qué puedo soñarte a ti? ¿Qué ángel invocar por ti? ¿Qué puedo yo darte a ti? Te daré la mirada frente al sol, la promesa de escribir con estas manos y esta voz tus vuelos. Llevaré tu andar en mi corazón, te daré con un millón de voces, viento al remontar el cielo. Yo no tengo duda que a ustedes les parece absolutamente emocionante esta canción. A mí me lo parece. Realmente es extraordinaria, ¿no? Cuando dice Lorenzo: por tu rostro de ojos negros, piel morena, alma de cedro, construyéndome en tus sueños. ¿Qué puedo escribir por ti? ¿Qué puedo soñarte a ti? ¿Qué ángel invocar por ti? ¿Qué puedo yo darte a ti? Te daré la mirada frente al sol, la promesa de escribir con estas manos y estos tus vuelos. Llevaré tu andar en mi corazón, te daré hoy con un millón de voces, viento al remontar el cielo. En mis recuerdos, en lo andado, en la tierra que habla el corazón. Te daré mi trabajo y mi emoción para verte reflejando en cada rostro, en cada flor, tus vuelos.
andaré camino a tu corazón, al lado de quien escuche el palpitar de tu pasión. Al vuelo te daré la mirada frente al sol, la promesa de escribir con estas manos y esta voz tus vuelos. A mí me parece que llevaré, tu andar en mi corazón. ni siquiera quisiera quitar, es un poquito larga, por eso es que el tiempo aquí nos apremia, pero fíjense ustedes la sorpresa que tenemos hoy para ustedes. Fíjense que hace algunos días la entonces presidenta del Club Rotario, Guadalupe Zarza, me hizo llegar algunos ejemplares de este disco, de Cantemos a Oaxaca. Y como les digo, es un nuevo repertorio prácticamente de canciones hacia la ciudad y el estado, ¿no? Hay, por ejemplo, interpretaciones de Antonio Cisneros, de Vanessa, de Tomás Jorge Olmedo Morales, está Miguel Ángel Vázquez Aguilar, está Héctor Sánchez Díaz con la interpretación de Sacil Chagoya. Estará esta canción, que la vuelvo a repetir, se llama Te Daré, de Lorenzo López Flores. Está Hermosa Oaxaca, de Ricardo Chávez Domínguez. Está una interpretación de Luis Cruz Ramos, el tenor, una canción que se llama Oaxaca, Tierra de Dios. Canta Oaxaca y llora, con la voz de Anita Díaz, una canción de Sarita Sánchez y de Rodolfo Santiago. En fin, realmente un disco que vale mucho la pena, sobre todo por esto que les digo, porque necesitamos renovar la tradición. Y me parece que esa, que fue aquella intención del año 2009, me parece que lo logramos en esta interpretación de Lorenzo López en aquel momento. Por supuesto lo logró él y pues los arreglistas, quienes hicieron posible que se hiciera esta canción y todas las que allí se incluyeron. ¿Qué puedo yo escribir por ti, por este cielo que me envuelve, por este sueño erguido en ti, andar que nunca se detiene, por la historia que me llueve, que hace ecos, que se enciende? Hoy estamos pidiéndoles una licencia a todas y a todos ustedes, estimados amigos que no nos ven desde la ciudad de Oaxaca. Nosotros llevamos una estadística muy amplia de desde dónde nos están siguiendo, por eso es que luego hacemos algunos enlaces especiales con diversas ciudades de todo el país y también del extranjero. Ustedes han visto que durante estos días hemos estado en Guadalajara, en Ensenada, en Mérida, en Puebla, en Veracruz, en la Ciudad de México y en otros lugares del estado de Oaxaca, platicando con amigas y amigos sobre muchos temas. Por supuesto, uno de ellos, el tema de la cultura y cómo estamos viviendo todos desde esta perspectiva, lo que estamos viviendo en todo el mundo, ¿no? Cómo estamos, decimos aquí, encendiendo el mediodía y acompañándonos, estando juntos. Y hablando de esto, fíjense que estos días, por eso digo que les estoy pidiendo una licencia a todos quienes nos están viendo de fuera de Oaxaca, porque hoy parece que estamos haciendo un programa muy local, ¿no? Normalmente no lo hacemos de esta naturaleza, pero creo que ha valido la pena por el aniversario de la ciudad y porque esta es nuestra sede principal. Estos días, el Archivo General del Estado de Oaxaca ha publicado documentos que son realmente muy interesantes, que datan de los años 1918 a 1922. Esto sobre la atención que en aquellos años, fíjense, hace un siglo, los servicios de salud de Oaxaca daban por aquellos años para combatir enfermedades como la tuberculosis, la tifoidea, la viruela, entre otros padecimientos. Hay unos en particular que son realmente extraordinarios sobre brigadas sanitarias para combatir la llamada influenza o gripa española, una epidemia que cobró la vida en aquellos años de entre 300,000 a 600,000 personas en todo el país. Es un realmente estupendo
material que el Archivo General del Estado de Oaxaca ha puesto a disposición de todas y de todos. Está en la página del archivo para quien lo quiera consultar, y por supuesto también ya en el oriente.net. Fíjense, esta carta que están ustedes viendo es una carta realmente muy interesante, donde las autoridades de salud le escriben a, me supongo, el director, el encargado, el editor, el dueño de alguno de los medios de comunicación de aquella época, para enviarle avisos, algunos anuncios importantes, y pueda él orientar a la gente sobre lo que estaba pasando. Es una carta valiosísima, como digo, de aquellos años, ya diciendo que la influenza y la enfermedad esta que le llamaban la gripe española, pues era y tenía motivos suficientes de preocupación, y vaya si no, con el número de fallecidos que hubo en aquellos momentos que ya les digo rondaron entre los 300 y los 600,000 personas, imagínense ustedes, ¿no? Y había cosas realmente bien interesantes. Por ejemplo, este aviso que les voy a poner ahora, que dice un aviso importante al público. Dice: la epidemia de gripa o influenza española, que actualmente se desarrolla de una manera altamente alarmante para esta población, ¿no? Ahí está precisamente donde se señala que es de suma gravedad y produce la muerte, como ha sucedido ya en numerosos casos. Dice: los primeros y más generales síntomas de la enfermedad son catarro, dolor de garganta, tos, dolor de cabeza, dolor en las coyunturas y postración. En fin, este es un documento, es una parte de un documento que, como digo, hacía recomendaciones, son recomendaciones realmente muy interesantes a la población para que se cuidara ante los síntomas de esta enfermedad. Inclusive da, digamos, diversos consejos, ¿no? Consejos que además ahora nos parecen absolutamente familiares por la circunstancia que estamos pasando. Dice: para evitar el contagio, sígase el siguiente método: no dar la mano para saludar, ¿no? Así como justo lo estamos haciendo ahora; ponerse una gota de aceite mentolado en las fosas nasales, fíjense nada más; abstenerse de visitar a los enfermos de gripe; aislar a los enfermos, ¿no? Ahí están, ustedes lo pueden ver, ustedes pueden leer todo esto: hervir los pañuelos, quemar azufre en las piezas. Por supuesto, estos métodos, muchos de ellos pues ya han probado ser pues métodos que en su momento se usaron, pero que ya no tienen ningún tipo de base científica, ¿no? Que durante los años hemos ido pues avanzando en muchas cosas, entre ellas precisamente dejando a un lado algunos de los antiguos remedios que luego muchos de ellos sirven, pero ya otros pues hacen inclusive más daño de lo que pueden remediar, ¿no? Es realmente extraordinaria estas imágenes que ha puesto a disposición el Archivo General del Estado, incluyendo, fíjense, este aviso al público, que es un aviso al público realmente extraordinario. Dice: aviso al público que la mayoría de las personas atacadas por la influenza española padece de afecciones bronquiales cuya expectoración es nociva a la salubridad pública. Suplico, dice el que entonces seguramente era el delegado sanitario, el doctor Cerqueda, suplico cubrir los pisos de las casas con lechada de cal para evitar nuevas contaminaciones. Fíjense nada más. Realmente muy valiosa esta información que ha puesto a disposición de la gente el Archivo General del Estado. Ahora ya están estas imágenes disponibles en el oriente.net, y por supuesto también las han puesto disponible inclusive con algunas explicaciones adicionales en la página de internet del propio Archivo General del Estado de Oaxaca. Realmente cosas realmente muy interesantes. Pero esto nos sirve, el aniversario, la emoción por esta canción que les acabo de poner hace un momento, estos recuerdos de hace un siglo para la ciudad de Oaxaca, y cómo se vivía la enfermedad en aquellos momentos. Bueno, esto nos sirve un poco también para comentarles que durante esta semana
martes, miércoles, jueves y viernes, vamos a tener comentarios también sobre la fundación de otras ciudades. Porque me parece que una de las cosas que es fundamental en estos momentos es que abramos nuestro imaginario hacia otros lugares, otras ciudades, que aprendamos de ellas, aprendamos de su fundación, por ejemplo, ¿no? Mañana les vamos a traer algunos datos que ya los estamos preparando. Hay libros realmente extraordinarios sobre la fundación de diversas ciudades en todo el país, en todo el territorio nacional, para que vayamos teniendo una referencia mucho más amplia de cómo esta decisión de fundar ciudades también fue una decisión de carácter gubernamental, de poder, digamos, de dominio, pero además una política que se siguió durante muchos años, incluyendo el siglo XX. Muchas de las ciudades que ahora pues, nos suenan familiares, inclusive como capitales de algunas entidades de la República, en realidad fueron fundadas en el siglo XX, y algunas de ellas, algunos poblamientos, también encargada su fundación a instancias impensables, ¿no? Seguramente ustedes lo han visto, pero quizá no con esta conciencia de lo que vamos a hacer en los próximos días, este recuento. Pero ustedes saben que hay ciudades, por ejemplo, que estaban emplazadas o están emplazadas en lugares cercanos a lugares como sedes de Pemex, por ejemplo, o sedes de la Comisión Federal de Electricidad, en fin, instancias muy interesantes. Durante esta semana vamos a estar hablando de eso, vamos a estar haciendo algunos enlaces y algunas referencias. Por lo pronto, ya escucharon ustedes un ruidito, en realidad es que la conexión con nuestro amigo Fernando Galindo ya está lista. Le voy a pedir a Fernando a ver si nos puede ayudar eliminando ahí la repetición del audio para que ya estemos listos y lo saludemos con mucho gusto. Como todos los lunes, él nos trae recomendaciones de libros, porque así como lo hemos hecho ahora, fíjense que me ha gustado mucho cómo hemos preparado la emisión de hoy, porque hemos acudido a la música, hemos acudido a la historia, a la documentación, hemos acudido a la poesía, y hemos acudido sobre todo a la conversación. Y no hay nada mejor también que acudir ahora con Fernando Galindo, como lo estamos haciendo todos los lunes, a la conversación sobre libros, que creo que es una de las conversaciones que pues, más hemos tenido pendientes en este país, no porque no querramos, sino porque desafortunadamente hay ocasiones en que me parece no hemos tenido a la mano quien nos los converse tan fácilmente como lo hace Fernando, y por muchas otras razones, algunas estructurales y otras que ya dedicaremos un buen debate al respecto. Pero por lo pronto, Fernando Galindo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola querido Juan Pablo, ¿cómo estás? Mucho gusto de saludarte y saludar a todo tu auditorio. Y pues muy atento a ese archivo que acabas de compartir. Oye, qué joya, es una cosa maravillosa. ¿Verdad que sí? Extraordinario, ¿no? ¿Qué te llamó la atención? Pues de entrada la carta, me gustan los registros históricos, ¿no? De hecho, pues incluso me gusta ir a los archivos y revisar información. Es como meterte a bucear en aguas del pasado, y no es tan fácil porque te traen ahí los legajos y tú luego abres y dices, a ver, creo que no era lo que yo pedía, porque creo que lo estoy planteando mal, y vas al archivo y buscas, pero cuando lo ves ahí, cuando ves el documento frente a ti, es maravilloso. Sí. Recuerdo que hace unos meses el Universal publicó algo sobre la pandemia de 1918, yo veía los encabezados del Universal que mencionaban un grave peligro se cierne sobre el país en guardia contra la influenza española, y las estrategias que se implementaron, el aviso que se le dio a la sociedad en cuanto a los cuidados, pues son en algunos casos parecidos a los que tú acabas de mencionar, ¿no? Y muy interesantes. Ver los documentos ahí en vivo es maravilloso. Oye, los consejos, ¿no? Los consejos que uno ve, y la verdad es que tampoco cambian mucho de lo que ahora estamos viviendo, ¿no? Claro, de hecho, en los consejos que menciona, me acuerdo uno que hacía referencia a la compañía de tranvías, ¿no? Y que tenían que sanitizar, desinfectar de manera correcta
pues esos espacios para que la gente pudiera subirse, o sea, se culminaba a los propietarios de estos vehículos de alquiler hacer eso que pues se está haciendo, se tiene que hacer ahora con el COVID. Oye, yo quiero agradecerle, aprovechando este momento, a todas y a todos nuestros amigos que nos están dejando comentarios, tanto en la plataforma de eloriente.net en Facebook, como en mi plataforma personal, Juan Pablo Vasconcelos, y también en todo Oaxaca. Realmente estamos muy agradecidos con todos. Voy a decir algunos de los nombres, ¿no?, que han estado presentes con nosotros: Alejandro Rivera, Abigail Canseco, Pablo Hernández, Brenda Suárez, Miguel Ángel Sánchez, Jesús Rito, Monse Lerín, Verónica Bolaños, a nuestra amiga Ivy Carrillo, Alonso, a Tatiana. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Yo leo todos los mensajes. A lo mejor hay ocasiones en que no los pasamos en vivo, pero inmediatamente terminando las emisiones le dedicamos un buen espacio a contestar todas y cada uno de los comentarios. Y más aún, estoy seguro, Fernando, después de la recomendación literaria que nos vas a hacer a continuación. Dinos cuál es. Así es, querido Juan Pablo. Hoy hablaré de 2 libros que son pues muy fundamentales para mi vida y para mi propia formación. El primero de ellos es El extranjero, de Albert Camus. Es una novela extraordinaria, es una novela escrita por este escritor argelino, una novela publicada en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, y es una novela que leí de muy joven, ¿no? La historia de un hombre llamado Meursault, que es el protagonista, un hombre carente de sentimientos, deshumanizado, cuyo motor vital es más sensorial que ansia y cierto hastío que te transmite. Nada le interesa, nada le emociona, ni la muerte de su propia madre, ni el amor, ni el trabajo son capaces de remover a un ser humano que parece no entender cómo funciona la vida y hasta cierto punto las convenciones sociales. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué estás hablando del extranjero en un asunto tan delicado como el COVID? Justo porque este tipo de tragedias, hay que entender que la novela se inscribe en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, donde pues vives en una sociedad refugiado, preocupado por el acontecer cotidiano, porque no hay posibilidades de salir y reactivar la vida normal como la conocías, y justo porque la novela propone hasta cierto punto un enfoque absurdo de la vida, donde la propia existencia parece carecer de sentido. Meursault, el protagonista, comprende que la miseria y el sufrimiento son inevitables y la lucha del hombre durante su vida es ilógica desde la perspectiva del personaje, pues nada cambiará nuestro verdadero final, que es la muerte. Pero ¿cómo te atreves, Fernando, a decir esto ahorita en este contexto? Justo porque Albert Camus lo plantea para superar esa adversidad, ¿no? Cuando yo leí la novela me rompió la cabeza. Me confrontó con muchas nociones que tenía configuradas, incluso con la idea de Dios. En este frenesí de la rebeldía juvenil, abracé la vida como algo insignificante que no tenía valor más que el propio valor que nosotros le conferíamos. Un conjunto de repeticiones hasta cierto punto inútiles, vacías y carentes de sentido, que se llevaban a cabo más por la costumbre que por el hecho de tentarte a reflexionar sobre la propia vida. Y es justo eso que te estoy comentando y que les estoy comentando, esa anécdota juvenil, la que me llevó a trascenderlo, ¿no? Años más tarde volví a leer el texto y entendí que Camus había escrito esa novela no para regodearse en ese nihilismo, en esa idea de no creer en nada, en el absurdo, en el sinsentido de la vida. No, creo que Camus lo escribe en gran medida para superarlos, ¿no? Para trascendernos en el contexto de una sociedad devastada por la posguerra, por la incertidumbre, por el no saber qué va a pasar en un futuro inmediato, y creo que ese es el mejor legado porque pone en el centro al hombre. Siempre nos elegimos, nos recuerda Sartre, y cualquier toma de decisión es ya una elección. Las circunstancias nos van determinando de cierta manera, y aunque a veces la realidad nos representa una adversidad, una dispersión, es necesario ordenar ciertos elementos en ella, buscar un equilibrio a partir de nuestro propio actuar. No podemos ver todo tan negativo, pero tampoco podemos ver todo tan positivo cuando hay elementos que no acompañan pues esa esperanza.
lo cual no estoy diciendo no que no la tengamos, sino que trabajemos en esa conformación de la propia esperanza como tal. Ahora, eso es uno de los grandes legados de esta novela, el sentido de la humanidad en un contexto difícil, adverso, pero que se puede trascender, Oye, que Fernando, se puede fíjate avanzar. claro, fíjate Tratar de superar lo que es posible superar, que sí, casi siempre es todo, e irse ajustando a una nueva realidad. sí, fíjate que Como en un este reto, sentido como un reto, me gusta ¿no? mucho la Creo que es uno de conclusión, la los grandes lectura. legados que tiene. Claro, Sí, la sí. lectura que tú estás haciendo de esta obra. Hay una película también relacionada con la obra, no sé qué opinión tengas de ella, es del 67, es de Luchino Visconti, Marcello Mastroianni actúa en ella, Ana Karina, George Sí. Wilson. Eh, pero más que referir la película, que lo hago también para que nuestras amigas y nuestros amigos la vean, porque hay muchas maneras de acercarse, digamos, a esta obra, que es una obra, digamos, legendaria, ¿no? Tanto en lo literario como en lo cinematográfico. Más que eso, yo te quería hacer una pregunta específicamente. Yo recuerdo que esa historia comienza con la muerte de la madre del personaje. Él es llamado, digamos, al sepulcro, a sepultar a su madre. Tiene que solicitar una autorización a su patrón para que le permita viajar, en fin. Pero lo importante es más bien lo simbólico, que es la novela comienza con la muerte de una madre. Y que platicabas de cómo enfrentar el mundo así, digamos, huérfano, me parece que tiene mucho que ver con la interpretación, con la conclusión que nos compartes. ¿Tienes esa lectura? Sí, de cierta manera el hecho de la muerte de la madre va a ser un detonante, pero también va a tener un significado al final de la historia, porque eh, Camus, bueno, no Camus, el personaje Meursault, lo que hace es decir, bueno, se murió mi madre, el cuestionamiento que le hacen es, cuando fuiste con tu madre, ¿por qué no fuiste tan cercano? ¿Por qué como que estabas distanciado de ese hecho de la propia muerte? Y hay una valoración al respecto. Valoración que va a tener repercusión cuando lo enjuicien por el asesinato de un árabe, y esa valoración de la relación con su madre va a ser muy determinante porque le reclaman, ¿por qué no lloraste? ¿Por qué no te conmoviste? Y entonces Meursault, pues entre otras cosas, plantea el hecho de que pues ya estaba la muerte, ya estaba ahí la situación como tal, ¿no? ¿Cuál es el sentido de conmovernos ante ese hecho si no lo va a cambiar en lo absoluto? Ahora, lo que trato de decir es que cada uno finalmente tiene su manera de trascender el dolor. ¿Cuánto tiempo tienes que llorar la muerte de un ser querido? ¿Cuánto tienes que guardar el luto? ¿Quién lo determina? ¿Y cómo hacemos una valoración de ese hecho cuando vemos al otro que no llora o no se conmueve? Hay gente que llora mucho en un funeral y hay gente que no llora, quizá porque cerró bien el camino con esa persona o quizá no. Si con estas preguntas, si con estas palabras, digamos, con estas provocaciones, digamos, de Fernando Galindo, no vamos a buscar inmediatamente El extranjero, que es una historia indispensable, pues imagínense, no sé con qué otras preguntas pudiéramos inquietar Sí, a la lectura. ¿Cómo? quisiera comentar algo rápidamente Sí, a propósito de la película que mencionas. sí, The Cure hizo una canción sobre el extranjero que se llama Killing Arab, ¿no? Que está se las pongo ahí en el link abajo, que es perfecto. muy buena. Y hay una novela gráfica que también quiero compartirles que se llama El extranjero. Esta novela la publicó Lectorum y es una joya que hace Jacques Ferrandes. Ferrandes es un gran artista que hace los gráficos, ¿no? Hace el cómic basándose en el texto del extranjero. Y el trabajo que realiza me parece extraordinario. Lectorum se dio a la tarea de, pues, comprar los derechos y entonces saca la novela gráfica
Y la novela gráfica es una joya que en verdad les recomiendo. El trabajo de Fernández es increíble, es un argelino, ha sido guionista, ha hecho cómics. Este trabajo gráfico que hace fue muy premiado en su momento. Entonces la recomendación está ahí. Si no quieren leer la novela de Camus, pueden leer la novela gráfica o acercarse. También a veces los jóvenes se han puesto mal novelas gráficas y son muy buenas, ¿no? Está muy bien. Bueno, Fernando, bueno, pues se nos ha terminado el tiempo. Hemos dedicado unos minutos realmente espléndidos a escucharte, a escuchar esta recomendación, y yo sé que el próximo lunes tendremos una nueva para que volvamos a reencontrar este gusto, así como lo explicas tú, ¿no? Que además con ese gusto, con esta pasión por la lectura. Uno a veces piensa, uno comete ese error en términos de que la lectura, los libros son cosa, digamos, excesivamente aburrida, solemne, seria, y no, tiene que ver con las preguntas que nos acabas de hacer. Y creo que esas preguntas nos hacemos todos en la vida, ¿no? ¿Cuánto tiempo, como dijiste, cuánto tiempo necesitamos ¿Cuánto para tiempo llorar es válido guardar el luto de una persona que acaba de fallecer? Fíjate, es algo que, digamos, rebasa, los libros rebasan las fronteras de sus páginas, y en realidad nosotros somos ese territorio, somos el territorio de los libros. Querido amigo, muchas gracias, Fernando. Nos estamos viendo el próximo lunes con otra recomendación. Querido Juan Pablo. Así es, querido amigo. Un abrazo a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias por todo. Nos vemos. Muchas gracias por todo. Yo les recuerdo además que tenemos ahí un audio, un teléfono para que ustedes nos envíen sus audios con sus opiniones. Que el programa termina en unos minutos más, ya segundos prácticamente. Pero pues en realidad esta vía de comunicación que tenemos es abierta. Ustedes durante las 24 horas del día pueden enviar a ese teléfono sus audios, sus opiniones, o inclusive, por supuesto, escribirnos a través de las redes sociales. Hay también un correo electrónico que es direccioneditorial@eloriente.net, direccioneditorial@eloriente.net. Me parece que aquí abajo están permanentemente estos datos para que ustedes participen con nosotros. A nosotros nos encanta eso, porque además nos hemos dado cuenta que quienes no pueden estar en vivo, que tiene su sabor estar en vivo, estar hablando con ustedes y contestando en vivo los comentarios, bueno, quienes no lo hacen también pueden luego ver el programa, revisitarlo a otra hora del día, y me parece que eso es muy socorrido, y me parece también que es muy válido, sobre todo para quienes en este momento no pueden hacer la pausa que nosotros les estamos proponiendo, que es una pausa que además pues requiere tener a la mano un teléfono, una computadora, en fin, y hay mucha gente que pues está ganando la vida, ganando el pan, mientras nosotros estamos haciendo esta pausa. Así que para ellos les enviamos un saludo, y qué bueno que estén viendo y escuchando este programa por las noches o por las tardes ya con más tranquilidad. Nos vamos a ir, pero no quiero, antes de irnos, quiero decirles que está abierto, por la generosidad de nuestro amigo el pintor Rosendo Vega, pues prácticamente un obsequio que él nos está haciendo, te está haciendo a ti, nos está haciendo a nosotros. Rosendo ha enviado esta litografía para ser obsequiada a quienes estén siguiendo 1221, y además a quienes hagan un comentario de esta fotografía de su obra, que está en Facebook, facebook.com/eloriente.net, a quienes hagan un comentario sobre esta obra. La pregunta es, ¿qué te inspira esta obra de Rosendo Vega? Y bueno, pues hay quien contesta en monosílabo, o hay quien ha hecho ya párrafos enteros en relación con esta obra. Todos van a participar en pues un mecanismo, digamos, de rifa para que podamos asignar a quien se lleve esta obra, que es extraordinaria y que es pues del mismo autor de este cuadro que nos ha estado acompañando al 1221, a ti y a mí, todos los días. Así que entra rápidamente allí a donde está la imagen en eloriente.net. Ya hay algunas personas que han estado
que han estado participando. Todos los comentarios van a participar finalmente este próximo jueves. Recuerden que el próximo jueves pues es un programa en el que no tenemos prácticamente invitados y que esta vez lo vamos a dedicar en una buena parte a hablar de Rosendo y de los comentarios que ustedes nos dejen allí en las redes sociales. Por lo pronto, estimadas, estimados amigos, yo les agradezco muchísimo que juntos hayamos encendido el mediodía. Noé Velázquez, no quiero dejar de leer tu mensaje. Dice: quien no lee carece de palabras, y quien carece de palabras carece de ideas, dijo alguna vez José Emilio Pacheco. Con las palabras de Noé, que vienen muy a cuento para el programa de hoy, les quiero decir que tengan una estupenda tarde y que espero que estemos otra vez juntos mañana al 12:21. Gracias por todo y nos vemos mañana, como siempre, para encender el mediodía. Muchas gracias.